Buenos días. De nuevo, gracias por atender la convocatoria del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra hoy aquí para presentarles el protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa en los centros de primer ciclo de educación infantil para el curso 2021. Me acompaña en esta comparecencia de rueda de prensa el director general de Educación, el señor Gil Sevillano, que es el responsable máximo ejecutivo de este protocolo y persona de referencia en los contactos continuos que se mantienen con el Departamento de Salud en el momento actual. Quiero considerarles previamente a la presentación de este protocolo pues un mensaje a todas las familias navarras de tranquilidad, de confianza, del ámbito de responsabilidad que el Departamento de Educación mantiene ante la nueva escolarización, de la planificación, de la previsión de todas las medidas y la puesta en marcha, que son medidas absolutamente consensuadas. Este documento que hoy les presentamos es un documento que se va a enviar hoy a todos los centros que imparten el ciclo 03, a todos los centros educativos, todos los centros del primer ciclo con autorización educativa. Es un documento que está vivo, es un documento vivo, es un documento que se puede ir trufando a medida que se vayan recibiendo aferencias y a medida que se vayan recibiendo novedades al respecto, pero obviamente había que presentarlo con la máxima celeridad, puesto que los calendarios de los centros educativos con el primer ciclo 03 se anticipan ya. Incluso tenemos una escuela infantil que comenzó creo que ayer, la escuela infantil de Elizondo, y obviamente, por ejemplo, las escuelas infantiles de Pamplona comenzarán el 17 de agosto y prácticamente todas. Este protocolo ha sido elaborado por el equipo técnico del Departamento de Educación, ha sido ratificado ayer en la reunión de alto nivel que se mantuvo con el Departamento de Salud por el Instituto de Salud Pública de Navarra, y para realizarlo, más allá de las unidades gestoras del Departamento de Educación, se ha requerido la participación, la colaboración de diversos profesionales del ámbito de la educación infantil, de profesorado. Ustedes saben que hubo un acuerdo de Gobierno de Navarra el día 19 de junio de 2020 y en el apartado 6.3 establecía que el Departamento de Educación debería elaborar un protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en el que se recogerán las recomendaciones sanitarias aprobadas hasta el momento. Dicho protocolo, como les digo, ha sido supervisado, como decía el acuerdo de Gobierno, por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra y les presentamos. Quiero trasladarles varias cuestiones previas que me parecen importantes, máxime cuando uno ha desarrollado labores pedagógicas en los centros. Quiero decirle que, debido a las necesidades de los niños y niñas de esta edad, se seguirá manteniendo como objetivo fundamental la creación del vínculo afectivo con la educadora de referencia y repensando, si fuera necesario, otros parámetros para construir esta relación. Hay que seguir permitiendo el desarrollo emocional del alumnado, de los niños y de las niñas con sus compañeros, con los adultos de referencia, adoptando medidas de separación, eso sí, respecto a otros grupos estables de convivencia, pero evitando situaciones que inviten al contacto. Pero, obviamente, las relaciones, quiero considerarles que no se pueden ni deben prohibir bajo ningún concepto, fundamentalmente en este estadio evolutivo. Partiendo de las premisas básicas, se ha preparado un plan que tiene la misma vocación que el plan de contingencia que se ha elaborado para el resto de niveles y etapas, para el segundo ciclo de educación infantil 03, para toda la educación primaria y toda la educación secundaria. Tiene la misma vocación, como les digo. En el primero de ellos tiene 4 escenarios, exactamente igual que en el que le refería. En el primero de ellos, que corresponde a la llamada nueva normalidad en el momento actual, en el que entendemos que vamos a comenzar el curso académico, se garantizará la actividad educativa en modalidad presencial. En el segundo, en la situación 2, en la que se puede dar un brote de coronavirus concreto, se prevén diferentes maneras de atender al alumnado, y en una tercera hipótesis, la situación 3, se baraja que debido a la gravedad del brote sean necesarias otras actuaciones, fundamentalmente reducción de ratios y creación de nuevos espacios. Finalmente, se prevé un cuarto escenario de cierre total de los centros educativos. Como les digo, en los 3 primeros escenarios la modalidad educativa siempre será presencial. Este documento que les presento, al igual que el documento de contingencia para los otros niveles y etapas, tendrá que ser concretado por el centro educativo de referencia, se tendrá que ser concretado además en conjunción con las administraciones locales, que son las principales titulares de las escuelas infantiles, y en este sentido la directora o el director de centro será la persona de referencia para el Departamento de Educación para todos los aspectos relacionados con el COVID-19. Informaciones que creo que pueden ser de interés para ustedes, para la opinión pública, fundamentalmente para las familias, es que cobra especial relevancia asegurar la información sobre los protocolos de actuación, es decir, las medidas de prevención, de higiene y de promoción de la salud recogidas en el plan de contingencia
y que se van a implantar en los centros educativos lleguen bien, sean comprendidas perfectamente por todo el personal del centro y por todas las familias. Con esa finalidad se van a establecer 3 actuaciones fundamentales. Se va a proporcionar información y se va a facilitar la adquisición de habilidades sobre las medidas de prevención e higiene al personal educativo de los centros, que a su vez tendrán que hacer una labor tutorial y facilitar su comunicación a las familias. Asimismo, se va a enviar la información a todas las familias, manteniendo además un canal disponible. Ustedes saben que se aprobó un canal que está en la página web del Departamento de Educación, donde todos los centros educativos pueden referirse, donde todos los ciudadanos pueden dirigirse y pueden trasladar sus dudas. Se potenciará el uso de infografías, de carteles, de señales que fomenten el cumplimiento y la comprensión de las medidas de prevención e higienes correspondientes. Un aspecto fundamental de este plan de contingencia será el mismo que, como le refería, se ha establecido para los otros niveles de etapas, serán los grupos estables de convivencia. El objetivo de estos grupos es acotar tanto las personas como el espacio que ocupan, de tal manera que ante la aparición de un brote se pueda aislar a todo el grupo estable, mientras que los demás grupos puedan seguir funcionando bajo un sistema de estrecha vigilancia y alerta. Les quiero trasladar una medida que se acordó ayer con el Departamento de Salud, una medida que a nosotros nos parece tremendamente importante, y es que con la cautela jurídica y con la cautela técnica del trabajo que han iniciado ambos departamentos, los servicios jurídicos y los servicios técnicos de ambos departamentos, se va a facilitar al Departamento de Salud el acceso al programa de gestión Educa con el objetivo, con la vocación de que los posibles rastreos ante un posible contagio sean lo más inmediato posible, lo más simultáneo posible, se puedan evitar transferencias, se puedan evitar requerimientos y puedan acceder directamente a la información que el Departamento de Educación ya tiene por parte de los profesionales rastreadores del Departamento de Salud, para que de esta forma se pueda establecer un rastreo lo más rápido posible. Quiero también considerarles que los grupos estables de convivencia en este ciclo, en el ciclo 03, que se rige por el Decreto Foral 28 de 2007, son diferentes en algunas cuestiones. También formarán parte del grupo estable de convivencia los niños y niñas con necesidades educativas especiales, junto con la educadora de apoyo y, en su caso, la educadora de refuerzo. En los centros educativos de primer ciclo de educación infantil es muy frecuente la presencia de salas para más de una unidad, tal y como se recoge en el citado decreto foral, en las que conviven 2 unidades de niños y niñas con sus respectivas educadoras en un mismo espacio físico, compartiendo espacios de juego, espacios de aseo y además comparten material pedagógico. Esta organización pedagógica que está contemplada en la norma y que organizativamente y pedagógicamente parece más adecuada en muchas ocasiones, puede ser considerada como un grupo estable de convivencia. También formará parte del grupo estable de convivencia, si lo determina el proyecto educativo del centro, la directora del centro, sobre todo si establece actividades docentes, y también en un momento determinado, con las medidas de prevención adecuadas, el alumnado en prácticas que pueda trasladarse a los centros educativos de educación infantil de 0-3. El funcionamiento del grupo estable de convivencia, la educadora del grupo estable, permanecerá durante la jornada en el aula de referencia y, en su caso, en los espacios comunes con el grupo de niños y niñas, salvo en circunstancias muy puntuales. En la medida de lo posible, en los centros con más de una educadora de refuerzo, que ya saben, como les he referido, que será parte del grupo estable, se procurará que cada una de ellas intervenga en los mismos grupos estables de convivencia y no en varios. Además, puede haber otros profesionales que, aun no formando parte del grupo estable, participen en la atención educativa, como les he referido a la directora, pero también el personal del Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra y, asimismo, los profesionales del Centro de Atención Temprana o los propios talleristas que trabajan en los centros. Por lo tanto, habrá que minimizar, en ese caso, el flujo de personas dentro del grupo estable de convivencia, siempre respetando las medidas de higiene y de seguridad adecuadas. Cuando varios grupos estables deban utilizar los mismos accesos, entradas, pasillos, zonas comunes, lo harán de manera escalonada para evitar aglomeraciones y el paso simultáneo por zonas de carácter común. El personal que pasa por aulas diferentes o que pasa por aulas y otros espacios comunes para varios grupos estables son los vectores de contaminación que pueden dispersar el virus por todos ellos, por lo que conviene evitar al máximo los desplazamientos por el centro. Es importante que, en la medida de lo posible, cada persona disponga de un sitio y de su propio material de trabajo de uso personal. Como les refería al inicio de mi intervención, brevemente se clasifican las situaciones según
la realidad sanitaria del momento. El estado epidemiológico estará determinado, como saben, por las autoridades sanitarias y presenta diferentes rangos en función de la severidad de la situación sanitaria y del riesgo de transmisión. Este estado será la guía para decidir el paso de una situación a otra, tanto por la aparición de casos en el centro educativo o como por el estado sanitario de la comunidad foral de Navarra en el caso de producirse un brote especial o una circunstancia más concreta. El paso de una situación a otra vendrá, como les digo, determinado por las autoridades sanitarias fundamentalmente, en conjunción y en colaboración y en conversación con los ejecutivos del Departamento de Educación, pero la primera situación, la de nueva normalidad, esta situación se mantendrá durante todo el curso, salvo que las autoridades, como les digo, consideren que hay que pasar a otra. Los grupos se organizarán garantizando la modalidad educativa presencial de todos los niños y las niñas. Si el equipo responsable de cada centro lo considera necesario, se estudiará la posibilidad de redefinir el uso de espacios como talleres, aulas de motricidad, previendo en todo caso una nueva redistribución de espacios, como les decía, si llegásemos a la situación 3. En la situación 1, la vida del centro se mantiene dentro de la normalidad, incidiendo las medidas de distanciamiento, higiene, distancias de 1,5 metros entre adultos, mascarillas higiénicas en el caso que no se pueda mantener esta distancia cuando no forme parte del grupo estable, lavado frecuente de manos, utilización de gel y evitando la interacción entre niñas y niñas de diferentes grupos estables de convivencia. En esta situación, como les decía, cada educadora permanece en todo momento con su grupo estable de convivencia, la directora o director del centro, así como las educadoras de refuerzo y otros profesionales que atienden a niños y niñas de diferentes grupos estables, CRENA, Centro de Atención Temprana, pueden moverse entre los distintos grupos estables de convivencia, cumpliendo en todo momento con las medidas de seguridad. Esta es la cuestión más fundamental. Hay una circunstancia muy concreta en las escuelas infantiles de 0-3, que es la organización del periodo de acogida. Esta es una cuestión que es necesaria para el desarrollo evolutivo, para el desarrollo académico, para el desarrollo pedagógico. En las fechas previstas para el periodo de acogida, las familias podrán participar entrando a las aulas siempre y cuando se adopten las principales medidas de higiene y responsabilidad adecuada, tanto en los espacios comunes como en el aula. Será una persona adulta la que acompañe al niño o niña en el periodo de acogida y, en la medida de lo posible, será la misma durante todo el periodo. Además, se procurará el menor número posible de personas acompañantes simultáneamente en el aula. Esta es la cuestión. Los centros educativos trabajarán en la jornada horaria que tienen definida y aprobada por el Departamento de Educación. Los responsables de los centros educativos dispondrán, como les digo, una distribución escalonada en los periodos de entrada y salida, estableciendo franjas horarias. El servicio de comedor garantizará las medidas de higiene y distanciamiento establecidas y, para evitar en la medida posible el contacto físico, se zonificará el espacio según los grupos estables que se hayan organizado en el centro, con el fin de respetar el distanciamiento entre los grupos estables de convivencia. Además de la posibilidad de establecer varios turnos, se utilizarán medios físicos si son necesarios, mamparas, balizamientos, señalizaciones, cortinas, teniendo en cuenta que en el caso de pasar a la situación 2 se prohíbe la utilización de los espacios comunes entre los que se encuentra el comedor, se valorará la posibilidad de ofrecer el servicio de comedor en el aula desde la situación 1 o, en todo caso, seguramente en la situación 2 se haría dentro del grupo aula. La situación 2 fundamentalmente se caracteriza por el bloqueo de espacios comunes. Esa es un poco la característica que añade el uso de las aulas específicas como los talleres, las aulas de psicomotricidad. Pues se bloquearán los grupos constituidos por una educadora de niños y niñas de diferentes grupos estables de convivencia organizados a comienzo y final de la jornada quedan prohibidos. Simplemente se establecerá el grupo estable de convivencia. Las educadoras que atendían a estos grupos dedicarán la parte que liberan de su jornada a las labores educativas que les indique la dirección del centro, y en esta situación 2 las personas acompañantes no podrán entrar en el aula, salvo si el periodo de acogida se desarrollase en esa situación, que es poco probable. Se organizará la entrada y salida de manera que la persona acompañe a cada niño o niña hasta la puerta de su aula de referencia. En esta situación 2 no se permitirá que los niños y niñas lleven juguetes ni objetos personales al aula, cuestión que sí se autoriza en la situación 1, donde los objetos de transición, los juguetes de transición, sí que se van a autorizar en ese caso. La situación 3, fundamentalmente, lo que conlleva es la creación de nuevas unidades, se adecúen las ratios en las diferentes etapas educativas con nuevos espacios, con otros tipos de criterios en las rotaciones, en los turnos, en la prioridad de las familias. En ese escenario, en esa situación, las personas acompañantes no podrán entrar en el aula, salvo si
es en el programa de acogida, donde se organizará la entrada y la salida de manera que la persona acompañe al niño hasta la puerta de su aula de referencia. El servicio de comedor se mantendrá, en este caso, en el aula. Estos son a grandes rasgos las grandes medidas que se van a enviar hoy mismo a todos los centros educativos que imparten el ciclo 03 y obviamente hay medidas organizativas y de seguridad más concretas que supongo que el director general, si a ustedes les interesa, las podrá concretar, el señor Gil Sevillano, que de alguna manera es uno de los grandes protagonistas de este plan de contingencia. ¿Quieren trasladar alguna cuestión? Sí, yo quisiera saber cómo se va a actuar en el momento en el que se detecte, por ejemplo, el caso de un positivo dentro de un grupo de convivencia. ¿Se manda a todos los compañeros a casa? ¿Se les hacen las pruebas PCR a esos compañeros? Si da negativo, vuelven al aula. ¿Cuál va a ser el protocolo de actuación ante un caso positivo? Buenos días. Bueno, en principio, lo que el Departamento de Salud ahora mismo tiene previsto es aplicar los protocolos de seguimiento que ya están en marcha. Es decir, cuando se confirme la existencia de un positivo, el equipo de rastreo del centro de atención correspondiente pues adoptará el protocolo y se pondrá en contacto con las personas, con las familias que puedan verse afectadas. Pero será siempre la decisión del equipo sanitario la que determine cómo proceder en cada caso, dependiendo de si va a afectar al grupo o la totalidad del centro. Pero será siempre el criterio sanitario y el equipo de rastreo el que lo establezca. ¿Se decidirá entonces si van los niños el resto del grupo a sus casas? O... En principio es una conjetura, pero previsiblemente, si se detecta un positivo en el grupo, lo más probable es que se adopte la medida de la cuarentena y de las medidas de cautela y de prevención en casa. Pero será una decisión que adoptará y que se comunicará desde el ámbito de salud, desde el ámbito de la atención primaria, que es quien va a estar gestionando y liderando este rastreo de casos. Y luego otra pregunta también. Comentan que estamos todavía en el escenario de nueva normalidad, ¿no? Estaríamos en el escenario 1. Yo no sé cómo debe ser de grave un brote para que se pasara al escenario 2, ¿no? En este verano hemos asistido al brote de Mendillorri, por ejemplo. ¿No hubiera sido suficiente ese brote para que se estableciera en el colegio de Mendillorri el escenario 2? ¿Sí o no? No tengo el criterio técnico para darte respuesta a esa pregunta. Esto es algo que tienen que decidir las autoridades sanitarias y serán ellos los que con sus razonamientos y sus criterios decidan cuándo estamos en una situación 1 o 2 o 3. Y luego también, salvando lo que es la autonomía universitaria, no sé si se hace alguna recomendación teniendo en cuenta que es un grupo de edad en el que se están dando este verano mayor número de contagios. Bueno, esa cuestión depende de universidades, depende del consejero de Universidad de Transformación Digital, que es quien es el competente en esta cuestión en conjunción con el rector. Obviamente, el Departamento de Educación no establece medidas para el ámbito no universitario. Para el ámbito universitario, perdón, traslada medidas para todo el ámbito no universitario. Ya que han hablado también del personal del comedor para este primer ciclo, yo quería preguntar cómo está la situación o cómo están las negociaciones con el personal que tiene que atender los comedores en los centros escolares ya en todos los niveles. Bien, como ustedes bien saben, el protocolo, el plan de contingencia que se estableció en junio, que fue la primera comunidad autónoma que trasladó en el ámbito de España, del Estado, en el plan de contingencia, en la situación 1 se preveía comedor, en la situación 2 no se preveía comedor. Se pasaba básicamente el rasgo diferencial de la situación 2 con respecto a la 1 era que todos los centros irían a jornada continua y se suspendería el comedor. En situación 2, si las autoridades sanitarias así lo determinaran. Lo que sí también se acordó ayer con las autoridades sanitarias, teniendo en cuenta que ha habido un requerimiento del Parlamento de Navarra, teniendo en cuenta que también ha habido un requerimiento de federaciones de padres y madres de alumnos y teniendo en cuenta, como última circunstancia, que el comedor es un espacio educativo, pero en ese sentido se avanzó ayer, se añadió ayer la posibilidad de que se establezca el comedor en situación 2 también. Eso sí, todavía no se ha concretado ese escenario en cuanto a si se podrá seguir realizando en el mismo espacio determinado para el comedor,
los espacios que los centran, o se pueda determinar otros espacios, como por ejemplo el aula, está en estudio, pero sí que se puede avanzar que tanto en situación 1 como en situación 2 habrá comedor. Es una novedad con respecto a lo que se trasladó en junio y es una novedad que se deriva del trabajo continuo, del contacto continuo que se tiene con el Departamento de Salud y que ayer se trufó y que ayer de alguna manera se determinó en la reunión que se mantuvo a alto nivel entre los directores generales de ambos departamentos. ¿Se garantizaría el trabajo de quienes atienden esos comedores escolares? Tenemos que sí. Más allá de esas cuestiones, también le quiero considerar que se había determinado que para el alumnado desfavorecido en esta ocasión no se iba a trasladar, no se iba a poner en disposición los fondos de educación al Departamento de Derechos Sociales, sino sí que se iba en aras a mantener esos puestos de trabajo, sino que se iba a poner un servicio de catering para que esas familias pudieran disponer de esa dotación alimentaria que en ese momento pues, podrían tener necesidad o podrían requerir. Y si me permite recordar las cifras, ¿cuántos centros de escuelas infantiles hay y cuántos alumnos? En torno a un centenar de centros son los que están en el ámbito del sistema educativo, tanto de titularidad municipal como de otro tipo de titularidades. Y la cifra exacta del número de alumnos, de niños o niñas que atendemos con ese centenar, ahora mismo no te puedo dar el... A grosso modo. Me voy a equivocar con la cifra. ¿Cuál va a ser el ratio de estos grupos estables de convivencia? ¿Perdón? El ratio de estos grupos estables de convivencia. Sí, como ha comentado el consejero, las ratios vienen establecidas de acuerdo a lo que el propio decreto que regula este tipo de centros establece. Es decir, dependiendo de las edades, hasta un año, los grupos son de 8 niños y niñas. En unidades para niños de 1 a 2 estaríamos hablando de 12. En las unidades para niñas y niños de 2 a 3, 16 sería el número máximo, y luego es muy habitual que se den unidades con mezcla de edades. Entonces ahí también ya se establecen ratios diferentes. En el caso de que la mezcla de edades sean de 0 y 1 año estaríamos hablando de un límite de 8. Si las unidades son mezcla de niños y niñas de 1 y 2 años estaríamos hablando de 14. Y si hablamos de niños de distintas edades, de las diferentes de las 3 franjas, el máximo serían 10. Es decir, que la variabilidad en cuanto a la ratio, el número máximo en todo caso estaríamos hablando de los de mayor edad, estaríamos hablando de 16. ¿Se han planteado hacer PCR a los profesionales del centro? ¿Perdona? ¿Se han planteado hacer PCRs a los profesionales del centro? En principio, esto es algo que tiene que decidir el Departamento de Salud y, además, bueno, en este caso también es una peculiaridad, que es que la responsabilidad de la gestión del personal no es algo que corresponda al Departamento de Educación. O sea, nosotros sí que tenemos la responsabilidad de diseñar, en este caso, las medidas, las recomendaciones protocolarias al respecto, pero la gestión, como probablemente conozcan, pues es del ámbito de los titulares de estos centros, que van a ser los ayuntamientos o otras entidades. Pero la decisión al respecto tampoco es algo que esté en el ámbito de la competencia o de la responsabilidad del Departamento de Educación. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.